roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Hola, buenas noches. Qué gusto que Dios nos permite de nueva cuenta estar reunidos en nuestro espacio de estudio bíblico para continuar reflexionando acerca de los milagros de Jesús, todo lo que los signos de poder que a través de milagros desarrolló durante el tiempo en que desarrolló su ministerio público aquí en el mundo, en los tiempos de la plenitud, enviado por Dios Padre. A Él precisamente le vamos a dar, como debe de ser, honor y gloria a través de Jesús, su unigénito, y te invito a que todos unidos de corazón digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues contentos porque, repito, Dios nos permite seguir estudiando su palabra y seguir conociendo cómo vivir el reino de Dios aquí en este mundo, independientemente de que todos deseamos y estamos haciendo lo correcto para llegar al reino celestial. Pero, pues, ahorita, para que esto pueda resultar y que podamos tener mejores armas para poder desarrollar todos los designios de Dios que nos tiene encomendados, le pedimos
a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, que como todas las sesiones nos tengan la misericordia de estar entre nosotros, aguzarnos en nuestros sentidos, despertarnos, sacarnos de cualquiera reflexión que no deba de ser y que nos conduzcan a la acción, que dejemos la reflexión y que nos lleven a la acción para gloria de Dios Padre. Seguro de que está entre nosotros porque Él lo ofreció, que donde dos o más se reunieran en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Entonces, después de esto, pues nada más nos queda pedirle, como Él también dijo, el que toca se le abre. Entonces, le tocamos la puerta de su corazón amante y le pedimos que nos conduzca por los caminos que debemos transitar para gloria de Dios Padre, para, para que también cumplamos con todas sus aspiraciones de Jesús para nosotros y que el Espíritu Santo nos conduzca y nos haga escuchar la voz de Dios Padre y del propio Jesús de Nazaret. Pues que así sea. Y a nuestra oración queremos agregar esta noche una petición particular, como siempre tenemos algo por lo cual pedir. Y esta noche eh, yo deseo hacerlo a nombre de todo el grupo para pedirle a Dios que bendiga abundantemente a la nueva modalidad de la parroquia de San Judas Tadeo, que se ubica aquí en la zona sur de la ciudad, concretamente en la calzada del Hueso, en la colonia Granjas Cuapa. No sé si tú sepas, pero esta iglesia que está dedicada a San Judas Tadeo tiene como muchas parroquias aquí de la zona, aproximadamente unos 40 años de que fue construida y pues ha tenido muchos cambios, pero lo más importante es que es la parroquia bajo la advocación de San Judas Tadeo, este milagroso santo hermano de Jesús, que tiene tanto arraigo aquí en nuestra población mexicana. Bueno, existe otro templo que no está dedicado a San Judas Tadeo, pero que la población lo ha hecho con su presencia y con su devoción, que así se le vea. Y me estoy refiriendo a la iglesia de San Hipólito en la calle Hidalgo, por la Alameda de nuestra ciudad, en el cual cada día 28 una buena cantidad de personas se reúnen para dar culto a San Judas y por supuesto a Dios, pero también a San Judas. Y el día 28 de octubre, que es la gran fiesta anual, pues es la gran fiesta allá. Pero estoy seguro que a partir de este 2025, la parroquia, el templo, que va a capturar el mayor número de, de devotos de San Judas Tadeo, va a ser la parroquia de San Judas Tadeo en la calzada del Hueso. ¿Por qué? Pues porque este sábado 20, no, el viernes 21 de noviembre, o sea, hace 5 días, en una gran ceremonia presidida por el cardenal Aguiar, la Arquidiócesis Primada de México, por elaboración de todos los procesos correspondientes, la canciller de la arquidiócesis cerró todo el papeleo necesario para poder hacer que esta parroquia de San Judas Tadeo se convierta en santuario. No sé si tú sepas la diferencia entre un santuario y un templo normal. Pues un santuario conlleva algunas características importantes. En primer lugar, un santuario surge de la devoción popular, eh, la, el poder designar a un templo como santuario. Para que entiendas mejor esto,
la Basílica de Santa María de Guadalupe es un santuario nacional, porque todo el fervor popular que se ha volcado sobre este templo la ha llevado a esa magnitud hermosa de considerarlo santuario. Existen en el mundo muchos santuarios, por ejemplo, Fátima, te puedo decir, otro gran santuario, por citar uno. Pero todos tienen esa característica de que el fervor popular que se desata para acudir muchas veces en peregrinaciones a estos templos es sobresaliente. Y entonces este templo de San Judas Tadeo en la colonia Granjas Cuapa, con el paso del tiempo ha ido ganando mucha preferencia entre los devotos de San Judas Tadeo, independientemente de que hay que reconocer que hay una labor muy interesante y mucho mérito para que se lograra esto de un sacerdote muy conocido en el seminario conciliar de nombre eh, Tarsis Rucundo. Es un sacerdote que no pasa desapercibido porque su piel, su tez es casi eh, de gente de color, o sea, él es gente de color y arraigado aquí en la Ciudad de México desde hace un buen número de años. En el seminario es uno de los formadores de los nuevos, no de los nuevos, de los estudiantes que aspiran a llegar a ser ministros de la iglesia, servidores de Dios, los que pretenden llegar a ser presbíteros. Él es uno de los formadores, pero en la parroquia de San Judas Tadeo tiene ya un buen número de años que está al frente de ella. Él, para que te ubiques, es un sacerdote hecho y derecho, tiene 46 años de que fue ordenado y está asistido en la atención de este templo por un vicario que apenas tiene un año de haber sido consagrado al servicio de Jesús, el padre Mario Figueroa. Pues entre ambos conllevan este templo. Y te repetía, otra de las características es que tiene, para que sea un santuario, tiene que tener un profundo sentido pastoral, todo lo que ahí se desarrolla en este templo. Y al decir un sentido pastoral, debemos de pensar que pastoral, la palabra pastoral es sinónimo de estilo de vida. Así como nosotros somos estudiosos de la Biblia desde un punto de vista pastoral, ¿por qué? Porque nos enfocamos más en saber números de capítulos y versículos, nos enfocamos en la esencia del mensaje del reino de Dios, en la palabra de Dios que conocimos y conocemos, perdón, que conocemos por Jesús de Nazaret. Bueno, pues en el templo, para que tenga esa categoría de santuario, debe de considerarse muy fuertemente ese sentido pastoral. Entonces, tanto por las celebraciones eucarísticas que se celebren, ahí importa, pero también importa mucho el sentido pastoral de sus dirigentes, el que logren ellos que sus feligreses vivan más de cerca los sacramentos, muy especialmente el sacramento de la reconciliación. Y esto solamente se logra pues con una atinada conducción de la palabra de Dios a través de los labios del presbítero y del párroco. Y entonces, además de estas características, también se necesita que tenga un imán, pudiéramos decir, para que invite a que se desarrollen peregrinaciones hacia este sitio. Y por último, se requiere también que la evangelización que ahí se dé vaya acorde en forjar una forma de vida más digna, más sana, más acorde a la palabra de Dios. Entonces, si se reúnen todas estas características, entonces, y después de un severo estudio,
puede ser elevado a categoría de santuario este templo. Y entonces, a partir del día 21 de este mes de noviembre, esta parroquia de San Judas Tadeo ha llegado a considerarse como santuario. Y entonces el padre Tarsis, que era su párroco, sigue siendo párroco, pero ahora también tiene el cargo de rector del santuario. Entonces, pues le pedimos a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret que derrame todas las bendiciones sobre este templo, sobre su feligresía, sobre la comunidad que acude regularmente ahí, que invite al corazón de todos los que estamos en esta ciudad y de otras ciudades, que cuando vengan aquí no dejen de visitarlo, de conocerlo, y que pueda ser digno sitio en donde se le dé culto a Dios en forma apropiada y se le dé también oraciones y devoción a San Judas Tadeo, mediador entre todas las causas de la comunidad ante Dios Padre. Recordemos que el único intercesor, el único, la única divinidad por la cual podemos obtener las gracias y favores de parte de Dios Padre es Jesús de Nazaret, no hay de otro. Y en este caso, San Judas Tadeo, a pesar de ser hermano del Señor, a pesar de la liga consanguínea que tenía con él y de llevar su palabra dignamente por todas las partes en que lo debió de hacer en los tiempos primitivos de la Iglesia cristiana católica, pues entonces también, también que lo entienda todas las personas, toda la población. Esto lo comento porque, aprovechando el comentario, en estos últimos tiempos ha causado mucho revuelo los escritos que parten de la Santa Sede del Vaticano, sobre todo cuando se están refiriendo a que no debe de ser mencionado la Santísima Virgen María como corredentora, que es algo que por muchos años ha sido así. Aquí, nada más para acabar con este comentario, que va relacionado también al San Judas Tadeo, tenemos que ubicarnos. María Santísima es Madre de todos nosotros por misericordia de su Hijo Jesús. Que María Santísima, ella, desde el momento mismo del anuncio de la encarnación del Verbo en su virginal seno, por voluntad de Dios Padre y a través del Espíritu Santo, obvio, ella aceptó con una fe irrestricta, sin ninguna condición. Pero desde aquí surge, ¿por qué es grande María? Pues porque en su seno portó a Jesús de Nazaret y después ya en vida, porque su corazón siempre estuvo atesorando todo lo que ella iba acumulando acerca de las vivencias de su hijo. Y esto llegó al punto final cuando ella está junto a la cruz, eh, atravesado su corazón por el dolor de ver a su hijo sacrificado, de ver que entregó su vida por la remisión del pecado, y entonces se convierte en la mujer, en la madre de todos nosotros. Pero también reflexiona. Entonces, ata un cabito y ata otro, el principio y el fin. María tiene gran relevancia porque en su virginal seno albergó al Mesías, al Señor de señores y Rey de reyes. Y bajo la cruz ella va a encargarse, por petición de su Hijo, de dos cosas: de ser madre de todos nosotros, de consolarnos, protegernos, acompañarnos, y por otra parte, ser la fiel custodia de la obra de su Hijo, de la Iglesia. Entonces, en pocas palabras, no puede existir la mariología, léase el estudio de María, si no existiera la cristología, si no existiera Cristo. Entonces, María depende
de la gloria y honor de Cristo. Y de ninguna manera podemos considerar que sea rebasado Cristo por la grandeza de María. Por mucho que nos mueva las entrañas y el corazón, nuestra mente, María siempre estará por debajo de Dios y de Jesús. Eso que nos quede muy claro. Entonces, sí está correcto que estén haciendo ese ajuste en la denominación de María para que popularmente no confundamos y la veamos a ella como corredentora, porque corredentora significa del mismo nivel dentro de la historia de la redención. Y la redención se la debemos a Jesús por la remisión del pecado conseguida a través de la donación de su vida. Eh, eh, y María pues no lo hace, ella es consecuencia, su tarea de esa redención de su Hijo Jesús. Y también porque muchas ocasiones nuestro fervor popular se desata y muchas ocasiones le damos una veneración mayor a la que le debemos de dar a María como Madre de Dios, como Madre de Jesús de Nazaret, como Madre de Cristo. Entonces, por eso ese es uno de los puntos que muchos hermanos separados, protestantes y de otras sectas existentes, nos critican a veces. Oigan, es que ustedes le dan un culto a María más grande que al propio Dios y todos sus templos están llenos de imágenes de ella y se postran de rodillas y entran en la basílica para darle culto a la Virgen. ¿Y dónde queda Jesús? ¿Dónde queda Dios? Entonces ubiquémonos que María, la más grande mediadora que puede haber en el mundo y en la historia, al igual que Judas Tadeo, San Judas Tadeo, también como mediador ante las necesidades de todos los humildes, tiene fama de atender causas desesperadas, de obrar milagros en gente necesitada, pero no deja de ser un mediador, el que intercede por tus necesidades, por tus peticiones, por tus angustias, por ti, es Jesús, solamente Jesús, y a través de él llega todo al Padre, a Dios Padre. Bueno, pues dicho lo anterior, ya me extendí un poco más de lo debido y ya nada más te comento que el salmo, el canto del salmo con que abrimos esta noche, corresponde al salmo número 28 de la nomenclatura hebrea y tiene un título de súplica y acción de gracias. Es al mismo tiempo un reconocimiento a la roca que es Dios y a la roca que es, ya con lentes cristianos, Jesús para nosotros, y también al mismo tiempo de que es nuestra fortaleza, al mismo tiempo es a quien suplicamos nos derrame todas sus bendiciones y fuerza a todos nosotros. Recordemos que los salmos, aunque fueron escritos más o menos entre 1000 y 1100 años antes de que naciera Jesús de Nazaret, muchos de ellos nos prefiguran la llegada del Mesías en los tiempos de la plenitud. Por eso, a pesar de que no dice el nombre de Jesús ahí, que nada más menciona a Yahvé, para nosotros ya con lentes cristianos y dichosos de que somos los que vivimos en los tiempos de la plenitud, ya después de que descendió Jesús a través de María Santísima y nos enseña la palabra de Dios, pues entonces somos afortunados, porque a pesar de que han pasado ya 2000 años casi de este tiempo en que Él nos redimió del pecado y que con su gloriosa resurrección nos abrió las puertas del cielo, a pesar de eso tenemos la bendición de que por estar en estos tiempos podemos entender mejor el contenido y el alcance de la palabra de Dios a través de los labios de Jesús que conocimos. Bueno, pues que nos siga bendiciendo Dios Padre a través de Jesús de Nazaret y de su Santísima Madre, la Virgen María. Bueno, ahora ya entrando más a nuestro, a nuestro estudio,
Recordemos que en la clase pasada continuamos viendo milagros, signos de poder muy importantes en el ministerio público de Jesús y que nos detuvimos con un buen tiempo para hablar tanto de la resurrección de la hija de Jairo como también de la hemorroísa. Ambas que nos decía la Sagrada Escritura, nos dice la Sagrada Escritura que por 12 años pasaron momentos críticos. Ya sabemos que ese número 12 tiene la connotación bíblica de que nos habla de todo lo referente al pueblo de Dios, a la iglesia, a los apóstoles, a los, eh, a los a los patriarcas de las tribus, todo va relacionado con la historia de la salvación. Entonces, no dejemos de pensar en el mensaje que nos estaban dando los escritores bíblicos. Su mensaje doctrinal llevaba ese enfoque muy claro de darnos a entender que había necesidad del nuevo pueblo de Jesús que gracias a su entrega va a dar origen a la nueva alianza y eso va a cambiar hasta aquí un parteaguas entre lo que fue el reconocimiento y la dignidad de la mujer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Gracias a Jesús obtiene el reconocimiento pleno la mujer con la misma igualdad que el hombre, con las mismas atribuciones para dar culto, ya forma parte activa del culto, no como en el Antiguo Testamento que solamente los varones lo hacían y lo siguen haciendo en muchos lugares. Pero entonces la mujer cobra un papel relevante gracias a Jesús y estos dos signos de poder nos dan ese mensaje. Entonces, ahora basándonos en este mismo triángulo del método histórico crítico que manejamos, para los que tienen el libro del Padre Carrillo, voy a estar hablando esta noche del capítulo 10 de la primera multiplicación de los panes. Y si te quieres tú remitir a la Biblia, que es la base de nuestro estudio, vas a poder verlo a través de los 4 evangelistas, porque esta primera multiplicación de los panes la citan, es el único milagro que lo citan los 4 evangelistas. Llámese Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Es el, repito, de los 34 milagros que en los evangelios, en la buena nueva de Jesús se citan, entre los 4 evangelistas, el único que nos narran los 4 evangelistas es la primera multiplicación de los panes y los peces. ¿Y por qué hago la mención de primera? En primer lugar, ahora sí que valga la rebusnancia mía, en primer lugar, porque dentro de la Biblia se citan 2 diferentes multiplicaciones de los panes. Una, la primera, que es la que vamos a estudiar esta noche, y hay una segunda que Lucas pone en el área de los gentiles, en el área de la Decápolis, en el área de los no creyentes. Se va a suscitar ahí y pues el, el argumento es que Jesús lleva también esta salvación o esta misericordia a todos, no solamente a no solamente al pueblo de Israel. Recordemos que en el ministerio público de Jesús, que comenzó en el otoño del año 27 y va a culminar en el año 30 con su izamiento en la cruz, cuando Él es alzado en la cruz y entrega su vida en remisión del pecado. Recordemos que entre este intervalo de tiempo, primero Jesús estuvo entregado a tratar de hacer ver a las autoridades religiosas judías y al pueblo elegido de Dios
el que comprendieran las escrituras, que comprendieran lo que era vivir el reino de Dios desde este mundo y viviéndolo, teniendo todos los méritos suficientes, abrazados a la fe en Cristo Jesús, para poder llegar al reino de Dios celestial en el cielo. Bueno, entonces por esa razón, dentro de la buena nueva de la historia de Jesús de Nazaret, Lucas nos va a citar una segunda multiplicación de los panes que se va a dar en el área de los gentiles una vez que Jesús entendió que no tenían remedio las autoridades judías y entonces se vuelca a llevar la palabra a los gentiles, porque no había nada más que hacer con los judíos. Bueno, y además hay otro detalle. Dentro de la historia de la salvación, el darle pan a los necesitados no solamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Hay varios episodios en el Antiguo Testamento que nos habla de algo similar. El más conocido, te podría citar, que es referido al profeta Eliseo. Nos cita en el libro de Reyes, por si quieres tú tener más referencia de esto, sería en el segundo libro de Reyes, en los versículos 42 y 44 del cuarto capítulo, nos va a mencionar que ante Eliseo llega un hombre y le lleva, cita, 20 panes de cebada y algunas espigas de trigo fresco. Y entonces le dice a Eliseo, aquí te entrego esto para que cubra las necesidades eh, de las personas. Y entonces Eliseo le dice a este hombre, ponlas aquí a disposición donde las puedan ver y que coman todos los que tengan hambre. Entonces nos cita este libro de Reyes que más o menos 100 personas comieron de esos panes y de esas espigas de trigo. Entonces ahí, por la misericordia de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, a través de Eliseo, satisfació las necesidades alimenticias de 5 o 6 veces más personas de las que normalmente podían consumir esos panes de cebada y espigas de trigo. Entonces te cito este ejemplo porque lo que vamos a ver en este caso en la historia de los milagros de Jesús, de sus signos de poder, en la primera multiplicación de los panes y los peces, dentro de la nueva alianza, dentro del Evangelio, claro, es algo único. Por algo los 4 evangelistas se refirieron a él. Pero en la historia de la salvación, aclaro, no es el primero en el que se manifiesta la misericordia de Dios socorriendo a los necesitados. Entonces, el entorno histórico de esta multiplicación de los panes y los peces, podríamos resumirlo de la siguiente manera. Jesús va avanzando con el paso de su ministerio en, en socorrer a los necesitados, en llevar alivio y sanación a quien se puede, a todos los enfermos, a los necesitados de expulsión de demonios de su cuerpo, a algunos que vuelve a traer a la vida, como la hija de Jairo, por citar algo, a los que tenían problemas de enfermedades psiquiátricas, como para nosotros pudiera ser los que, los que sufren, por ejemplo, de ataques epilépticos. Para nosotros en aquellos tiempos los consideraban
había una expresión que los consideraban como lunáticos. Hoy, con el paso del tiempo, vemos que la atención debida de estos enfermos no es solamente médica, sino también mental, que requieren de apoyo psicológico y psiquiátrico. Entonces, a todo este tipo de personas necesitadas, Jesús les tendió su salvación y su sanación porque era parte de la razón por la que estaba aquí entre nosotros, por mandato de su Padre, que a través de la misericordia de Jesús también, que es imagen de nuestro Padre Dios, pues lo hacía. Eso eh, desde el punto de vista acción entre el pueblo de Israel, donde se va desarrollando su ministerio público. Ahora, desde el punto de vista de la forja de de los que van a ser pilares de su iglesia, llámese sus apóstoles, estamos hablando que está corriendo ahorita más o menos el año 29. Entonces, ya pasó como año y medio de que comenzó su ministerio público de Jesús. Está llegando lo que pudiera ser, en palabras coloquiales, está llegando al cenit de su obra de misericordia y de su obra entre nosotros, aquí enseñando la palabra. Como consecuencia de esto, la reclutación, la elección de Jesús sobre sus primeros discípulos ya ha trascendido, ya ahora son sus apóstoles. Y como prueba de eso, nos narran los evangelistas que llegó el punto en que Jesús, previendo los lugares a los cuales él iba a llegar como predicador itinerante, que significa andar caminando por todas partes llevando la palabra de su Padre, manda en avanzada en grupos de 2 personas a sus apóstoles y además de sus apóstoles iba un nutrido grupo de discípulos, todos en parejas y fueron llevando con el poder que les otorgó Jesús sanación a los enfermos, llevando palabra de Dios, preparando el camino para que Jesús llegara a visitarles y también para con el poder de hacer exorcismos y que además no sufrieran ningún daño ellos en el desarrollo de esta encomienda, de esta misión. Entonces, de ahí, pues entendemos con mayor claridad el significado de apóstol. Cuando Dios, cuando Jesús, Cristo nuestro, te da un encargo, te da un trabajo, te da una misión, te está haciendo pasar de un simple discípulo a un apóstol. Claro, hay que reconocer que un apóstol jamás dejará de ser discípulo. Por mucha misión que tenga, siempre tendrá necesidad de enseñanza de parte de Jesús. Pero el que tenga una misión específica le da esa connotación, ese rango de apóstol. Bueno, pues entonces fueron los apóstoles a cumplir con esta misión eh, y regresaron y están deseosos de darle a conocer a Jesús todas sus experiencias en esta gran aventura. Y entonces Jesús, por un lado, queriéndolos escuchar, y por otra parte, por la necesidad que tiene de dedicarles más atención, de formarlos mejor a los que van a ser en un futuro cercano la base de su nueva iglesia cristiana, de su santa iglesia única cristiana católica. Entonces les dice, vamos a un lugar más tranquilo en donde podamos platicar. Y entonces abordan una barca y se dirigen a una de las orillas del lago de Genezaret o el lago de Tiberíades. No hay una precisión exacta del punto al cual fueron. Lucas cita que pudo haber sido la ciudad de Bethsaida.
En el caso de este Marcos, cita que pudo haber sido más bien un lugar cercano a Cafarnaún. Mateo nos dice que es por el lado de las orillas del lago de Galilea. Entonces, no importa el punto en sí, pero todos coinciden en que los apóstoles, deseosos de comunicarse con Jesús, abordan por instrucciones de Jesús la barca y se desplazan a una de las orillas de esta ribera del mar. Y entonces la multitud necesitada de la misericordia divina, del consuelo, de la curación, los empiezan a correr sabedores del punto donde iba a llegar este Jesús. O sea, iban desplazándose a pie, corriendo, y los apóstoles y Jesús en la barca, pero a fin de cuentas van a concluir en el mismo punto. Entonces, me voy a remitir a dos pequeños redacciones que me parecen interesantes. Te digo, los cuatro evangelistas nos citan, es el único milagro que nos citan los cuatro. Pero llama la atención que dentro de estos, pues por lógica, aparece también entre ellos este Juan y los sinópticos. Pero quiero leerte, porque pocas veces Juan aparece refiriéndose a milagros. Recordemos que este Juan únicamente nos va a citar 10 milagros y este es el único que comparte con los sinópticos. Quiero decirte, porque no es mucho, lo que pone Juan en su capítulo 5 del Evangelio. No, perdóname, no es en el 5, te lo, es en el Juan 1551. Perdón, es el capítulo 6 en el Evangelio de Juan. Yo no es muy grande, pero quiero referirme por a Juan porque comparte este gran signo de poder de Jesús. Te leo el capítulo 6. Dice, después de esto, al decir después de esto, es de decir, ¿después de qué? Después de nada. Así empieza Juan. Le gusta ubicarnos con una particularidad muy de él, especial. Y por eso pone, después de esto, se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, entre paréntesis, el de Tiberíades. Y mucha gente le seguía porque veía los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Y pone como referencia Juan que estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. O sea, es otra referencia más del tiempo de este entorno histórico. Ya tenemos lugar, ya tenemos tiempo, ya tenemos condiciones que mucha gente iba en búsqueda de salud y de sanación para sus enfermos. Continúa Juan. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe, a uno de los discípulos, que es también apóstol, pero le pregunta a Felipe, dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Al decir estos no es sinónimo despectivo, sino atención a toda la muchedumbre de parte de Jesús. Y se lo decía a Felipe para probarlo a Felipe, a ver qué le contestaba, porque Jesús, claro que sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Como referencia, un denario era la paga que recibía como jornal de un día de trabajo alguien en los campos o donde estuviera, un denario. Entonces, aquí al decir Felipe, 200 denarios, pues equivale a lo que una persona gana en 200 días.
independientemente de que aquí hay un punto que no lo cita, pero una cosa es con qué comprarlo y otra cosa en dónde encontrar tanto pan. Entonces, dejémoslo ahí. Jesús, yo le preguntó a Felipe y Felipe le contestó lo que ya dijimos. 200 denarios no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Replicó Jesús. Haced que se recueste la gente. Esto es importante. O sea, haced que se recueste, que se pongan cómodos. Esto nos da la imagen, nos da la idea de que no se van a recostar, aunque pudiera ser sobre el desierto. Nos habla que están en un sitio en que hay hierba, en que se pueden poner cómodos, y por esa razón lo ordena Jesús, haced que se recueste la gente. Muchas veces recuerda que cuando vemos imágenes de la última cena, que vemos siempre a todos los apóstoles y a Jesús sentaditos en bancas, en sillas, no es así como fue la verdad. Estaban acostumbrados a comer en pequeñas, pudiéramos decir, mesas, casi casi a ras de piso, y sobre cojines se recostaban y así iban comiendo. Eh, entonces, una cosa es lo que tenemos en nuestra mente por las imágenes que vemos y otra lo que era la realidad. Entonces, al recostarse sobre la hierba, pues podían consumir lo que les dieran. Entonces la gente se recostó. Eran unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados. Y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron de lo que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, Jesús comentaron, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Eso es lo que nos narra este Juan. Pero es interesante lo que nos dice. Bueno, en el caso de este Lucas y en el caso de Mateo, son también breves, pero claro, de acuerdo al mensaje doctrinal que cada uno nos quiere dar, pues tienen algunas particularidades. Pero me interesa mucho leerte la versión de Marcos, porque siento que está muy rica en contenido y que nos va a servir para nuestro estudio. Por lo tanto, en el Evangelio de Marcos, de San Marcos, en el capítulo 6, también coincidentemente como en Juan, pero aquí en el versículo número 30, vamos a leer qué nos dice este Marcos. Dice, dice Marcos, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recordemos, vienen del viaje itinerante para preparar el terreno para la visita de Jesús. Él, Jesús, entonces les dijo, venid también vosotros. Permítanme, déjame buscar una imagen que quiero poner aquí para que nos sirva de inspiración. Ok, ya nos vamos a ubicar mejor. Entonces, repito, él, Jesús, entonces les dijo, venid también vosotros, aparte a un lugar solitario, para descansar un poco. Y es que los que iban
y venían, eran tantos, la muchedumbre, que no les daba tiempo ni para comer a los apóstoles, los discípulos y al propio Jesús. Así que se fueron en la barca aparte, a un lugar solitario, pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta. Así que fueron allá corriendo, a pie, de todos los pueblos y llegaron antes que Jesús y sus discípulos. Al desembarcar, vio tanta gente, Jesús por supuesto, que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada, cuando se le acercaron sus discípulos a Jesús y le dijeron, el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él, Jesús, les contestó, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dijeron, 5, o sea, 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre el césped. La gente se acomodó por grupos de 100 y de 50. Punto interesante. Aquí la instrucción de Jesús nos habla de un orden que está soportado en la forma en que las personas debían de estar reunidos, y prueba de esto es que en la época de Moisés, cuando también eh, había necesidad de reunir a todo el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios Padre, les dijo a sus segundos, a Josué y a toda la gente, reúnanlos en grupos de 100, de 50 y de 10. Pero esto era basado en que Moisés decía, yo no puedo atender las necesidades de toda la población. Me debo de encomendar por mandato de Yahvé de lo importante, pero deben de elegir ustedes, el pueblo, gente de probada rectitud, de fe, de buena reputación, para que ellos, en la medida de su capacidad, vayan dirigiendo esos grupos de 100, de 50 y de 10, de acuerdo a su capacidad, y que ellos resuelvan los problemas inherentes a su grupo que no ameriten mi atención y que yo solamente me encargue de lo importante para que yo hable con Yahvé y pueda encontrar soluciones a los grandes problemas de todo su pueblo. ¿Qué nos está diciendo esto? La necesidad de un orden, de una jerarquía en cuanto al número de personas, cómo deben de agruparse para que todos sean atendidos. Jesús de Nazaret nos lo demuestra al pedirles que los sienten, que los pongan cómodos y que los agrupen en grupos de 100 y de 50. Continúo. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a los discípulos, para que a su vez se los sirvieran a la gente. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron,
y recogieron 12 canastos llenos de sobras. También sobras de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Al poner aquí 5,000 hombres, nos está diciendo que además de los hombres, había mujeres y también había niños, había menores. Pero de acuerdo a la costumbre judaica, pues solamente se citaba el número de hombres que estaban ahí. Bueno, esta es la versión de Marcos. La de Marcos me gusta mucho porque a pesar de que es escueto en muchos relatos, en este se vuelca un poco más y nos habla de lo esencial de este signo de poder que era importantísimo para toda la comunidad cristiana que estaba siendo perseguida en Roma, a donde fue dirigido esta versión de la buena nueva de Jesús. Con justa razón lo hizo Marcos. Pero ahora quiero entrar yo al término, al término de las reflexiones sobre este gran signo de poder, que es muy interesante lo que vamos a hablar ahorita. Por un lado, como dijimos, Jesús se encuentra en la cumbre de la evangelización. Para los que quieran seguirme ahorita, las reflexiones es sobre el libro de los milagros de Jesús del padre Carrillo Alday, capítulo 10, para ser exactos, página 82. Jesús se encuentra en la cumbre de la evangelización. Los 12, los apóstoles, han tomado ya parte activa en la misma, o sea, porque fueron a hacer la promoción de la visita de Jesús. Y para poder hacer eso, no va a ir alguien que al primer día de conocer a Jesús lo mande, sino que ya tiene año y medio de estar escuchando la palabra de Jesús, de estar viendo sus obras de poder, sus obras de grandeza, escuchar su palabra e ir uniendo palabra y obras para que en ellos vaya acrecentándose la fe en el Maestro. En pocas palabras, son días de gloria. La multiplicación de los panes en favor de 5,000 hombres nos recuerda, como citamos, al milagro que se citó con el profeta Eliseo. Y en las tradiciones en los evangelistas sinópticos nos relatan, al igual que Juan, tradiciones independientes, pero que son tan antiguas y de un colorido teológico propio de cada uno de los narradores. A manera de introducción, Jesús invitó a que fueran a un lugar apartado para platicar él y sus discípulos. No solamente iban a platicar, Jesús quería continuar con la catequesis, continuar catequizándolos a los apóstoles, y por eso quería llevarlos a un lugar apartado para que descansaran, para que le platicaran y para que él los instruyera. Y se fueron en la barca porque así lo pidió Jesús. Y la multitud se va corriendo y llegan al punto en que debían de atracar. Con cierta tranquilidad, Jesús le dice a sus apóstoles: venid aparte. Parece que esto es un deseo de Jesús en la trama del Evangelio. Pero porque el momento es trascendental para los 12 discípulos, aquí llamados apóstoles o enviados por la misión que fueron a desarrollar. Después de las experiencias de su primer misión, se presentaba la ocasión perfecta para que Jesús les impartiera enseñanzas después de todo lo que habían visto sobre la identidad misma de su persona, de Jesús. O sea, quería seguirles hablando de él mismo, que lo conocieran más. Y luego les quería hablar de la futura misión que los 12 tenían que desempeñar en la historia de la iglesia futura. ¿Qué es lo que los apóstoles enviados deben hacer? Vivir cerca de Jesús,
atender con compasión al pueblo, comunicarles la doctrina del reino, sanar a los enfermos y proporcionar alimento de vida. Esto que te acabo de citar es la esencia de este gran milagro. Porque en este milagro, empezando desde ahorita, vamos a ir reflexionando que es todo un tratado de parte de Jesús de cómo deben de ser sus pastores. Y por esa razón, como en el Salmo 23 del buen pastor, que sobre verdes hierba me hace reposar y me alimenta y me conduce hacia afluentes de agua y me defiende, aquí lo estamos viendo. Jesús quiere de sus apóstoles, de sus enviados, que vivan cerca de él, que atiendan con compasión al pueblo, que les comuniquen al pueblo la doctrina del reino, la palabra de Dios, que sanen a los enfermos y les proporcionen alimento de vida. Y todo esto aquí lo vamos a tener. Jesús y sus discípulos se encuentran en el apogeo de la evangelización. Juan dice que las multitudes acudían a ver los signos de Jesús sobre los enfermos y que estaba la gente entusiasmada por lo que había visto hacer también a los discípulos del Maestro, que les había dado la potestad también de curar y de hacer exorcismos. Se acercaba la fiesta de la Pascua, era la primavera del año 29. Ya estamos perfectamente ubicados. El lugar donde se desarrolla la escena, repito, queda impreciso, pero no importa exactamente si fue Cafarnaún, si fue Betsaida, si fue a 2 kilómetros de Galilea, no importa, lo que importa es el hecho. Jesús predica y salva. Al ver tanta gente, Jesús sintió compasión, pues le pareció que eran como ovejas sin pastor. Ata lo que Jesús quiere con lo que está viendo, con la dispersión y la perdición mental en buen plan de que necesitan alguien que los guíe, un pastor. Estos textos que en el Antiguo Testamento manifiestan la solicitud de Dios en favor de su pueblo, guiado en otros tiempos por pastores que él había puesto, llámese Moisés, Josué, David, Salomón, ahora carecen de pastores. Jesús quiere mostrarse como el pastor mesiánico, anunciado por el profeta Ezequiel y otros más. No solamente Ezequiel, también en los Salmos, y también con Daniel, y también con Jeremías. En Mateo, esa compasión lo había movido a Jesús para enviar por primera vez a sus discípulos a predicar. Este mismo sentimiento ahora lo impulsa a realizar el milagro que será el anuncio de la futura Eucaristía. Ya llegamos a la médula del asunto. Esto va a ser la evangelización para llegar a la futura Eucaristía. La evangelización y los sacramentos, en especial la Eucaristía, son inseparables y ambos brotan del amor misericordioso del corazón de Jesús. Jesús nos viene a enseñar el reino de Dios. Ahora entremos de lleno al prodigio. El lugar estaba deshabitado, pero había aldeas cercanas. Esto hace pensar más bien en la orilla noroeste del lago. Jesús se sorprende inesperadamente, sorprende Jesús con su reacción de decirle a sus apóstoles, dadle vosotros de comer. Inmediatamente piensan en la compra de pan que tendrán que hacer. ¿De dónde sacar 200 denarios? Y además de eso, ¿en dónde encontrar en una población distante
suficiente pan para alimentar a esas 5,000 personas, que estuviera listo. Imposible. La respuesta es que tienen únicamente 5 panes más 2 peces. La mención de hierba verde, junto con el tema del pastor, del reposo y del pan, recuerdan el Salmo 23, que presenta a Dios como el buen pastor de Israel. El acomodo por grupos de 100 y de 50 evoca la organización de Israel durante los años del desierto. La cumbre histórica la vemos en el versículo 41, históricamente y teológicamente, de este relato. 5 acciones suceden como eslabones continuos de una cadena relacionados en este milagro. 1. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. En las versiones de algunos evangelistas dice, y le dieron. Aquí Marcos es más preciso. Dice, Jesús tomó, él los tomó, los 5 panes y los 2 peces. Acción 2. Levantó los ojos al cielo. Este gesto debió ser muy característico de Jesús. Lo hace cuando sana a los enfermos, al sordomudo, cuando efectúa devolver a la vida a alguna persona, como a Lázaro, cuando su padre ora en el cenáculo, cuando ora a su padre en el cenáculo, levantar los ojos al cielo tiene una connotación soteriológica. Recuerda que soteriológico va relacionado a los milagros. Este gesto ha pasado a las liturgias eucarísticas de muchos ritos, llámese el romano, el bizantino, el copto, el etíope, sirio, maronita, etc. Punto número 3. Pero ve atando cabitos de lo que estamos hablando. O sea, Jesús siempre adoraba al Padre y le daba alabanza antes de efectuar algún milagro. Pero aquí lo cita con especial eh, término. Punto número 3. Pronunció la bendición. La bendición es la oración de alabanza y de acción de gracias que se hace en la liturgia judía. Se conoce esto como la Todá. Al romper el pan, esta bendición servía para recordar los beneficios de Dios a su pueblo. La liturgia cristiana la ha enriquecido con un sentido nuevo, a la luz de la Pascua salvífica de Jesús. O sea, al decir esto, al momento en que Jesús va a entregar su vida por todos nosotros. Punto número 4. Partió los panes y los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Jesús es quien parte los panes, pero los da a sus discípulos para que ellos los distribuyan. Marcos insiste en la invitación que Jesús hace a sus discípulos para que colaboren y les está dando una formación en este acto. Les está diciendo, ustedes aquí tienen, alimenten al pueblo. Punto número 5. También repartió los 2 peces. Probablemente en el momento histórico del prodigio, los peces vienen a ocupar el sitio que en un futuro en la Eucaristía va a tener el vino. Aquí es entendible que no tenemos el vino, pero los peces van a ser suplantados posteriormente en la Eucaristía por el vino. Además, por eso no es casualidad que por mucho tiempo en los principios de la iglesia primitiva se dibujaba al pez como símbolo de las palabras ixtis, I-X-T, H-Y-S. Repito, I-X-T, H-Y-S, que en griego quiere decir Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Al igual que en el desierto, la gente comió y se sació, como sucedió con el maná, las codornices, todo lo que Dios Padre envió durante el Éxodo. Y entonces se alimentaron a gusto los 5,000 hombres, las mujeres y los niños. Después,
Juan manda a recogerlo, dice Juan en su evangelio, manda a recoger los fragmentos sobrantes para que nada se pierda. Muy particular de Jesús. Y eso nos lo recuerda hasta con nosotros mismos cuando dice que su Padre lo envió para que nada se pierda y que tristemente pues solamente el hijo de la perdición, refiriéndose a este Judas, eh, pues tendrá otro destino. Pero él viene para que nada se pierda y en la comida es igual. Dios ha dado de comer y se han llenado 12 canastos, un símbolo de los 12 apóstoles, que serán los encargados y responsables de la futura Eucaristía. O sea, no es casual que se hayan juntado 12 cestos de sobrantes. La gente intuyó que algo político mesiánico, perdóname, quiero hacerte una reflexión. ¿Qué sucede después de que el presbítero eh, consagra el vino y el pan y después de la comunión, ¿qué hace con los restos de la hostia? Y si dio también bajo las dos especies del vino, las recoge y las junta para que nada se pierda. La gente intuyó que algo estaba sucediendo grande. Pensaron que Jesús podría ser el profeta y lo quieren proclamar rey. Y por eso Jesús, sabedor de la mesianidad que él traía y a quién iba dirigida y que todavía no era su momento, huye, es la palabra correcta, huye al monte y le ordena a sus apóstoles, ya después de todo esto, que se vayan ellos, que se vayan en la barca y él se queda. Entonces Jesús despide a la multitud y se queda solo. Qué fuerte se oye esto. Jesús despide a la multitud y se queda solo. ¿Por qué obligaría a sus discípulos a subir a la barca y partir? Es un misterio de Jesús. Como la gente, también los discípulos deben partir. Él debe permanecer, Jesús, en el monte a solas para orar. Esto es común en su ministerio y él estaba en comunicación personal e íntima con su Padre Dios casi siempre, porque todo era momento trascendente de su vida. Antes de elegir al grupo de los 12 discípulos, se fue a orar al monte para tomar la mejor decisión bajo la luz de la palabra de su Padre. Igual pasó antes de su ministerio público cuando se va al desierto. Igual va a suceder cuando en Getsemaní le suplica a Dios Padre que se haga la voluntad de Él y no lo que Él quiere, lo que Jesús quiera. Jesús está unido en el monte, en la parte alta, en la cercanía con su Padre, así como tú, aunque no te subas al monte, debes de hacerlo en tu comunicación diaria con Jesús y a través de él con Dios Padre. Mateo termina el relato con una frase que impacta e impresiona. Al atardecer, Jesús estaba solo allí. Pero te quiero dar, además de lo que ya hablamos, de la grandeza de que aquí está prefigurada la labor de los pastores de la futura iglesia de Jesús, la que va a él a instaurar, como también está definido las funciones que debe de tener sus pastores, ya las dijimos, estar cerca de su pueblo, alimentarlos, eh, darles paz, darles consuelo, agruparlos, reunirlos y que todos estén en paz y contentos. Pero hay otra reflexión más que te quiero dar. El milagro de la multiplicación de los panes lo podemos considerar en tres niveles, como una expresión de la compasión y misericordia de Jesús hacia los pobres, como punto número dos, como un signo de la presencia operante de los tiempos mesiánicos. O sea, este es el culmen de a qué vino Jesús a este mundo, a ser alimento para todos nosotros, que nos nutra, nos sostenga,
nos haga crecer en la fe, nos adhiera a Él y que gracias a los méritos de su entrega de la vida de Jesús en redención, en remisión del pecado, tengamos una vida nueva a través de su gloriosa resurrección. Y un tercer punto, como un anuncio de la futura Eucaristía. Ya lo vimos. Pero hay algo más. La multiplicación de los panes fue un acontecimiento central en la vida apostólica de Jesús. El hecho y el relato intentan manifestar la identidad de Jesús y su misión de servicio, misma que pide a todos sus seguidores, dirigentes de su iglesia, a sus pastores. La narración evangélica evoca ya la institución de la Eucaristía. Nos queda ya claro a nosotros, con lentes cristianos, analizando todo lo que sucedió. Por otra parte, la Iglesia ha modelado la celebración eucarística sobre los elementos de este episodio de la vida de Jesús. ¿Qué es para ti la Eucaristía, además de ser un sacramento en el cual ingieres el cuerpo y la sangre de Cristo para nutrirte, para que Él esté en ti, para que Él esté contigo, para que Él te alimente y te sostenga? ¿Qué otra cosa identificas tú con el nombre de Eucaristía? La celebración, el culto dominical, de preferencia, aunque se celebre todos los días, pero me refiero al día domingo, el día del Señor, como la prueba más contundente y hermosa de lo que significa vivir la Eucaristía. Si tú te pones a analizar lo que sucedió en este gran milagro, en este signo de poder, vas a poder entender que aquí Jesús además nos está dando el orden que Él quiere que se respete en cada celebración eucarística que se haga en el memorial de su pasión y muerte y como culto a Dios Padre a través de la persona de Cristo. Y que su presbítero, su sacerdote, actúe como pastor con el pueblo y que lo nutra, lo sostenga, lo aglutine y que apoyándose ese presbítero en sus discípulos, esos discípulos que son todos los que forman los grupos de apoyo de la parroquia, también sostengan y den de comer a toda la feligresía. No se requiere solamente del pan físico, se requiere del pan que nutre la Eucaristía, pero también la palabra, el consuelo, la compañía, el abrazo, la fraternidad, todo eso que pueden dar los discípulos del pastor. Por lo tanto, Jesús nos va a dar el orden en que quiere que se haga esta Eucaristía. Y para que tú comprendas esto, Jesús, cuando llegó donde estaba toda esta gente, les habló de muchas cosas, les enseñó muchas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Jesús predicó. ¿Y esto qué parte de la liturgia eucarística es? La liturgia de la palabra. Lo que viene cuando se leen las dos lecturas, se recitan los salmos, se hace el acto de contrición, se recita el gloria, se canta el gloria. Todo esto es la liturgia de la palabra y Jesús lo hizo en este milagro. Después tomó los panes, él los toma los panes y entonces el tomar los panes y los peces equivale al momento en que en el ofertorio de la liturgia eucarística, el sacerdote va a poner el pan y el vino para ser consagrado. Después Jesús, cuando levantó los ojos a su Padre y pronunció la bendición, equivale a lo que viene siendo la plegaria eucarística que el oferente en persona de Cristo, el sacerdote, va a hacer en el altar. Cuando partió Jesús los panes, va a ser lo mismo que en el futuro, en el día de hoy, continúan haciendo los sacerdotes al partir la fracción del pan. Y después Jesús se los distribuyó a sus apóstoles para que llevaran
el alimento a todos los hombres y mujeres y niños que estaban ahí, el equivalente a lo que en el momento de la comunión el sacerdote más los ministros permanentes de la Eucaristía van a hacer de distribuir este alimento a toda la feligresía. Y por último, Jesús, después de todo esto, y después de que se juntan los sobrantes, como ya vimos, cuando Él vuelve a incorporar en el cáliz los restos de la hostia consagrada, y Él consume el vino con el cuerpo de Cristo para que nada se desperdicie, aquí viene siendo ese ritual mismo que Jesús hizo en este milagro de la primera multiplicación de los panes y los peces. Y por último, después de todo esto, Jesús los despidió con el estómago lleno, en paz de Dios y obviamente con la riqueza de la palabra escuchada, y no dudo de que en muchos momentos también la sanación que vino junto con la salvación que le dio a muchísimos de esta muchedumbre. Entonces es un milagro soberbio, es un milagro único, es un milagro que vale la pena todo el tiempo que le dedicamos y que yo te invito a que profundices en las lecturas de los 4 evangelistas sobre este bello signo de poder de Jesús, y que lo vivas y te deleites de que tú, yo y todos los que formamos la iglesia, el cuerpo místico de Jesús, del cual Él es la cabeza, seguimos viviendo en cada Eucaristía. Por lo tanto, le agradecemos profundamente a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos hayan dado luz de este gran milagro de trascendencia eterna que Él celebró en esos tiempos y que nos sigue nutriendo a todos nosotros. Yo de mi parte te invito a que cierres tus ojos un minuto y escuches esta reflexión de actualización de este milagro. Jesús, pastor y maestro, somos como ovejas descarriadas, sin pastor. Ten compasión de nosotros, sé nuestro pastor y nuestro maestro. Nuestra vida avanza momento tras momento y puede ser ya tarde. Danos de comer, que tenemos hambre. Reúnenos en comunidad de hermanos. Toma el pan, levanta tus ojos y pronuncia la bendición. Pártenos el pan y dánoslo en abundancia. Ansiamos vivir de vida eterna y esperamos que nos resucites en el último día. Amén. Bueno, pues fue una bella clase que nos nutre a todos nosotros y yo te agradezco a ti tu atención y espero que te haya llenado profundamente el conocer el milagro y las consecuencias, la actualización de este signo de poder de Jesús, y que tú lo vivas en tu comunidad, en tu familia nuclear, con los tuyos. Baja todos los conocimientos y las bendiciones que hoy contemplamos, hazlas propias y disemina el beneficio entre los tuyos. Va a ser lo mejor, porque así como mandó a sus discípulos y apóstoles hablar de su grandeza, Él espera de ti que lo hagas en su momento y de corazón abierto. Deseo para ti y toda tu familia un agradable fin de semana. Te invito a que des constancia de tu participación en esta clase y te pongo la canción de cierre agradeciendo tu presencia esta noche. Que descanses. Tu palabra me enseña, una vez más en ella te revelas, una vez más
porque quieres regalarme tu amor. Siempre estás buscando mi alma, sin mirar cuántas horas trabaja, porque a ti no te importa el tiempo. Tu bondad supera todo, porque quieres para mí el cielo. Del amor de Dios. Necesito de tu amor, Señor. 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 Y hoy vuelvo a ti con mi humanidad. Dejo atrás mi justicia y mi verdad. Quiero abrir mi corazón a esta desproporción del amor de Dios. Solo quiero abrir mi corazón a esta desproporción del amor de Dios. Pues porque hay que tenderla al sol y echarle cloro y todo.